Como introducción tenemos que el butano es un hidrocarburo gaseoso perteneciente a la familia de los alcanos. Su fórmula química es C4H10 y en su elaboración se le añade un odorizante, ya que a temperatura ambiente y presión atmosférica es un gas incoloro e inodoro. Y este agente pues le concede un olor desagradable para facilitar la detección de fugas debido a que es altamente volátil y puede provocar una explosión. El butano se encuentra en forma natural en el petróleo crudo y en el gas natural. También se produce como subproducto en el proceso de refinamiento del petróleo y durante la producción del gas natural. El butano es un combustible ampliamente utilizado en hogares, industrias y aplicaciones portátiles debido a su alta densidad de energía y facilidad de almacenamiento y transporte. En la industria, este gas se emplea como materia prima en la producción de plásticos, especialmente en la fabricación de polipropileno. También se utiliza como disolvente en procesos químicos y como propelente en aerosoles como aerosoles para el cabello, desodorantes y productos de limpieza. Hola, muy buenas. En el apartado de los antecedentes hablamos un poco más acerca de lo que está sucediendo en Monterrey y pues abarcamos lo que vienen siendo las problemáticas y las crisis que están viviendo actualmente el estado de Nuevo León, específicamente en la ciudad de Monterrey o en toda la zona metropolitana. En este caso, pues existe dos problemáticas o de las cuales a raíz de no tener un plan de producción ni un plan energético bueno, llegan dos problemas los cuales vienen de esa raíz del problema. En este caso, pues es la crisis de agua y la crisis del apagón eléctrico que dejó a zonas completas del área metropolitana en oscuridad por varios días. Esto incluyendo también zonas educativas o zonas escolares, como lo vienen siendo primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Esto fue de gran problemática, ya que no contaban con servicios de luz en la noche y pues se corre el gran riesgo de ir caminando sin luz en la noche. En el caso de, pues para tomar acerca de lo que la crisis que se vive y lo que la sociedad vivió, en este caso la ciudadanía o los ciudadanos de Monterrey, pues el establecimiento, lo vemos aquí, pues es que viene siendo lo que los establecimientos y lo que viene siendo el comercio como tal, presentaban precios elevados o no presentaban como tal un costo de producción viable para lo que viene siendo la producción de gas. La problemática que llegó a Monterrey afectó mucho a la producción y a los costos de gas. En este caso también la falta de inversión en infraestructura fue una de las grandes problemáticas para que no se invirtiera en un plan energético bueno. En este caso, pues los costos y efectivos no eran amigables para el medio ambiente también y no contaban con un servicio o una planeación adecuada. Y como por último, lo que vengo mencionando es la planeación productiva y la económica y financiera, que básicamente esta se basa en la producción o la provisión de los servicios, como viene siendo la electricidad, el agua, etcétera. En esto se utilizaron contratos financieros para la futura compra de electricidad, en este caso a base de gas. Como objetivo en nuestra problemática tenemos que calcular la cantidad de electricidad que se necesita para abastecer una muestra de escuela primaria, utilizando un motor de turbina de gas para la generación de energía eléctrica. El estudio de nuestra problemática nos muestra en una tabla los resultados por tarifa eléctrica, donde nos enfocaremos en un tipo de tarifa de DAC, siendo un total de dos escuelas las que presentan dicha tarifa, teniendo un consumo eléctrico de dicha muestra de 37.446 kilowatts por año. Cabe mencionar que la turbina de gas se divide en cuatro etapas. Primeramente, un suministro de materia por el compresor, segundo, una compresión, tercero, una combustión y por último, una salida por la turbina inicial. Buenos días, yo soy Karima Garza y le explicaré el ciclo de Brayton. En primer lugar, el funcionamiento de las turbinas de gas se basa en este ciclo. Las turbinas de gas también son un tipo de sistema mecánico que generan energía eléctrica.
Las turbinas pueden operar en un ciclo abierto cuando se utiliza como motores o generadores. En este caso, el aire ingresa al compresor, pasa por una cámara de combustión a presión constante, atraviesa la turbina y luego los productos de la combustión se liberan a la atmósfera. Las turbinas también pueden operar en un ciclo cerrado, esto cuando se emplean en plantas de energía nuclear. En este caso, la cámara de combustión se reemplaza por un intercambiador de calor, donde el ciclo recibe energía de una fuente externa y el otro intercambiador de calor transfiere calor desde el ciclo para que el aire vuelva a su estado inicial. Es importante destacar que el ciclo abierto simple se utiliza en una cámara de combustión interna para proporcionar calor al fluido de trabajo, mientras que en las turbinas de gas de ciclo cerrado simple se utiliza un proceso de transferencia de calor para agregar o eliminar calor de fluidos de trabajo. También quiero mencionar que el ciclo básico de Brayton en condiciones ideales está compuesto por 4 procesos, los cuales el proceso de 1 a 2 es una compresión isentrópica en un compresor. El proceso de 2 a 3 es una adición de calor a fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador de calor o una cámara de combustión. El proceso de 3 a 4 es una expansión isentrópica en una turbina. Y por último, el proceso de 4 a 1 es una remoción de calor del fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador de calor o en la atmósfera. Y como se puede observar, hay un diagrama donde se explica eh, el ciclo básico de Brayton con estos 4 procesos. Muchas gracias. Por último, nuestro problema nos dice que se introducen 150 kg por hora de mezcla aire-gas-butano al compresor con una presión atmosférica de 101.325 kPa y a una temperatura de 298.15 Kelvin, a condiciones normales. Después, en el compresor se le realiza una compresión adiabática a la mezcla hasta una presión de 101.325 kPa. A continuación, la mezcla se debe pasar por una cámara de combustión en donde se va a quemar el gas butano, provocando en ello un aumento de temperatura, llegando hasta 1300 Kelvin. La mezcla que tenemos de aire-gas butano continúa por el ciclo en donde se expande y esta misma se enfría rápidamente hasta la presión atmosférica. Debido al aumento de temperatura y a la alta presión que se presentaron, sigue hasta llegar a la turbina en donde la mezcla, que ya es caliente, moverá la turbina provocando una generación de trabajo. Por último, se propone una recirculación de la mezcla debido a que el aire sale en una temperatura que es un poco más alta a la temperatura del ambiente, lo cual es despreciable, y la mezcla vuelve a entrar al inicio del proceso con la misma presión. Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Jason Faris y en esta ocasión les voy a comentar un poco de los resultados que se calcularon a lo largo de toda la resolución de este problema. Para dar inicio a la resolución de este mismo, pues necesitamos primeramente definir todos los valores de la capacidad calorífica, tanto presión como volumen constante, de esto acerca del butano, y la correlación que pueden llegar a tener estos dos. Bueno, ya tenemos los valores de CP, que es 1.7174, de CB, que es 1.5734, y de gamma, el cual es 1.09. Vamos a iniciar por las distintas partes que tiene toda la turbina, y para iniciar empezaremos por nuestro compresor, que bueno, sería el primer paso, que va de 1 a 2, pues sabemos que hay una compresión del gas. Esta compresión del gas se va a tomar como adiabáticamente reversible, por ende nuestro calor generado será 0. También tenemos que es una presión constante de una atmósfera, por ende tenemos que es 101.325 kilopascales. Bueno, ahora bien, la temperatura que está en el compresor la podemos calcular tomando en cuenta de que temperatura 1 sobre temperatura 2 es igual a las presiones 1 y 2 a la K-1 sobre gamma. Pues bueno, hacemos nuestro despeje de T2, que de dividir pasa multiplicando. Ya tenemos los valores previamente mencionados, que son de 298.15 Kelvin, y nos daría, después de hacer toda esta sustitución, un valor de temperatura 2 de 360.58 Kelvin. Ahora bien, para poder realizar nuestro balance de energía, pues vamos a despreciar el calor y la energía cinética y la potencial. Es decir, la delta de la entalpía es igual al trabajo, o las diferenciales de la entalpía es igual al trabajo. Entonces, con esta ecuación, nosotros sabemos que pues, la mezcla de aire-butano la vamos a considerar como un gas ideal. Entonces, para calcular el trabajo realizado, solamente podríamos sustituir la diferencial de nuestra entalpía, la cual es igual a Cp por la diferencial de temperaturas. Ya tenemos nuestro valor de Cp, ya tenemos ambas temperaturas, tanto temperatura 1 como temperatura 2. Sustituiríamos y obtendríamos un valor del trabajo de 107.15 kJ sobre kilogramo. Esto para el compresor, es decir, el paso 1 a 2.
Ahora bien, pasaríamos con nuestra siguiente sección, que es la cámara de combustión. Ese sería el paso 2-3, donde pues ya sabemos que se va a introducir calor y pues la presión va a permanecer constante. La temperatura de salida de la cámara de combustión pues es igual que la misma que entra la turbina. Por ende, en este proceso o en esta clase de procesos que vamos a ver, pues hay una correlación directamente proporcional entre la temperatura de nuestro gas que está entrando en combustión y la eficiencia de nuestro ciclo. Por ende, ya podemos calcular nuestro calor generado. ¿Cuál sería? La diferencia de entalpías, que ya lo vimos con anterioridad, que si volvemos a hacer el despeje, si volvemos a hacer el despeje de delta H para el calor, sería Cp, que multiplica las diferenciales de las temperaturas, delta T. Solamente nos faltaría sustituir y obtendríamos un valor del calor de 1612.42. Esto en el paso 2-3 en cámara de combustión. Ahora bien, en turbina, que sería nuestro siguiente apartado, que sería la etapa o el paso 3-4, pues sabemos que va a ocurrir una expansión isentrópica. Esto esto va a generar que se reduzca la presión 3 a una presión 4, que esta va a ser igual a la presión atmosférica que tenemos. Entonces, con esto podemos calcular la temperatura que hay en la salida de la turbina en un proceso isentrópico, que es nuestro caso. Y podemos utilizar la ecuación que utilizamos al inicio, que es temperatura 1 sobre temperatura 2 es igual a la presión 1 sobre presión 2 a la gamma menos 1 sobre gamma. Una vez haciendo nuestro despeje para temperatura 1, obtenemos que nuestra temperatura 1 en esta expansión isentrópica es de 1074.916 Kelvin. O sea, en este momento ya tenemos nuestros valores, tanto temperatura 1 como temperatura 2, al igual que nuestros valores para Cp, que los tuvimos en un principio con la correlación de nuestro butano, para de esta manera poder hacer ahora sí el cálculo del trabajo, que ya sabemos que el trabajo es igual a delta H o las diferenciales de entalpía. Hacemos el cambio de la diferencia de entalpía, como tenemos, para Cp, que multiplica las diferenciales de las temperaturas. Ahora sí, solamente nos falta sustituir nuestros valores, que serían 1.7164, esto para Cp, que multiplica a las diferenciales de las temperaturas, que sería 1074.916 menos 1300 Kelvin, y esto nos daría un valor de menos 386.33 kilojoules sobre kilogramo. Esto para el caso del trabajo. Ahora bien, podemos también hacer el cálculo de nuestro trabajo útil, es haciendo las restas del trabajo en la etapa 1-2 y la etapa 3 o 4. Por ende, ya tenemos la etapa 1-2, que sería 107.15, menos, en este caso, pues la etapa 3 a 4, que sería de menos 386. Ahora bien, tendríamos un valor que sería 279.18 kilojoules sobre kilogramo. Pero ahora necesitamos hacer, en este caso, hacer la conversión de kilojoules sobre kilogramo a kilowatts. Por ende, hacemos nuestro análisis dimensional para poder así obtener 11.6325 kilowatts de trabajo útil en la turbina. Ahora bien, pasaremos a la última fase, que sería la recirculación. En este caso, ya sabemos que la turbina cuenta con un flujo de recirculación que va a aprovechar todo lo que está pasando para poder hacer girar el compresor. Por ende, pues esta última etapa consiste en el proceso de enfriamiento a una presión constante para completar todo nuestro ciclo del paso 1 al paso 4. Ahora bien, como lo hemos visto a lo largo de la resolución o a lo largo de los resultados, pues sabemos que el trabajo es igual a Cp por la diferencial de temperaturas. En este caso sería en el ciclo 4-1. Por ende, ya tenemos todos nuestros valores necesarios. Tenemos temperatura 1 y temperatura 4, en este caso, que fungiría vaya como temperatura 1, y nuestra temperatura 2 sería nuestra primera temperatura dada. Entonces, es decir, que Cp sería 1.764, que multiplica a la diferencial de temperatura. En este caso, nuestra temperatura 2 sería la de la fase 1 o el paso 1, que sería 298.15 Kelvin menos 1074.916 Kelvin. Ahora bien, obteniendo un trabajo de menos 1333.24 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, para poder obtener la eficiencia total de nuestro ciclo, tenemos que la eficiencia es igual al trabajo
que sería igual al trabajo neto, en este caso de las distintas etapas que hemos estado calculando, que sería la etapa 2, 3. En este caso sería nuestro 300 menos 386.33 kilojoules sobre kilogramo, como sería la etapa 3, 4 para la turbina, menos la etapa 1, 2, que sería de 107.15 kilojoules sobre kilogramo. Así obtendríamos 279.18 kilojoules sobre kilogramo entre el calor, que es lo que habíamos calculado previamente en nuestra fase de cámara de combustión. Entonces, una vez ya habiendo hecho la sustitución de datos, podríamos obtener .1731, lo multiplicaríamos por 100 para obtener, en este caso, el porcentaje, y tendríamos que la eficiencia total del ciclo sería de 17.31. Y ahora bien, ya tenemos calculado todos los calores, tanto el calor suministrado como el sustraído, es decir, lo que entra y lo que sale del sistema. Entonces, solamente faltaría hacer la sustitución de datos, que sería de la eficiencia es igual a 1 más el calor que está suministrado sobre el sustraído. Nos saldría un valor, sustituyendo a valores, de .5211. Esto lo multiplicaríamos simplemente por 100 y de esta manera obtendríamos su porcentaje, teniendo una eficiencia térmica al trabajo máximo del 52.11%. Y ahora, por último, tenemos una tabla que recata todos los resultados calculados a lo largo de este procedimiento. Será todo por mi parte. Muchas gracias. Para calcular el trabajo neto se usaron los cálculos de trabajo entre el proceso 3-4, que corresponde a la turbina, y el trabajo 1-2 correspondiente al compresor. El trabajo neto obtenido fue de 11.63 kilowatts por hora. De ahí se calculó la energía que podía producir la turbina durante un año, las 24 horas del día sin parar, dando un total de 8.760 horas, por lo que se asegura que la propuesta de turbina alimentada con butano sí cumple el objetivo de abastecer con energía a 2 escuelas. La eficiencia térmica de la turbina alimentada con butano es de 17.31%, así que se llegó a la conclusión que el butano es un mejor alimentador para producir energía en comparación con el metano, y tomando en cuenta que en un sistema ideal solo se puede alcanzar una eficiencia térmica de hasta 46.3%, y el diseño en un sistema real de esta turbina tiene una eficiencia de 17.31%, así que para atender las necesidades energéticas de las escuelas y de esta manera impulsar una mejor calidad en el desarrollo educativo, sí cumple con la propuesta.